Muy buenas tardes, estimados aprendices. Me indican, por favor, si me escuchan bien. Buenas tardes, Karen, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿me pueden indicar si me están escuchando bien? Buenas tardes, sí, señor. Gracias, Fernanda. Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión en línea de su programa virtual Contabilidad en las Organizaciones. Sesión en línea programada para el día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma general de actividades, el cual está disponible desde el inicio del curso y lo encuentran ustedes en el área de cronograma del panel de navegación. Asimismo, en los anuncios de la semana, de esta tercera semana, se publicó el anuncio correspondiente a esta sesión en línea en el que se indicaba la fecha, hora, link de acceso y la temática. También se les envió correo electrónico respectivo. Recordemos que el ingreso a las sesiones en línea no es obligatorio ni es calificable, es el espacio sincrónico en el que nos encontramos para recordar cuáles son las evidencias que tenemos que presentar y aprobar correspondiente a las actividades de la semana, en este caso en particular a la actividad número 3 para esta tercera semana. Igualmente aprovechamos y tocamos un tema complementario al material de estudio, que para este caso en particular es el tema de la partida doble. Quiero indicarles que si por alguna razón la plataforma que estamos utilizando nos llega a cortar antes de terminar la sesión, ustedes esperan 2 minuticos y a través del mismo link se vuelven a conectar para darle tiempo a que se genere la grabación completa. Esta grabación quedará alojada por ahí en una hora y la encontrarán ustedes en el panel de navegación, en el área de sesiones en línea, subárea grabaciones sesiones en línea, donde encuentran las anteriores sesiones en línea y van a encontrar también esta. Es importante que si no ingresan a la sesión, vean la grabación más adelante, porque aquí en la grabación se dan las indicaciones generales para el buen desarrollo de las evidencias y de las actividades. Entonces, por eso es importante revisarlas. Comparto con ustedes la agenda para el día de hoy. Reiterarles entonces nuestro saludo de bienvenida a la sesión, nuestra frase de la semana. Veremos cuáles son las evidencias que tenemos que presentar y aprobar correspondientes a las actividades de la semana número 3 para esta tercera semana. Luego abordaremos el tema complementario al material de estudio denominado la partida doble, que es fundamental para el desarrollo de las evidencias, en particular reforzando la evidencia del taller de la actividad número 2. Luego veremos conclusiones, comentarios finales y cierre de la sesión. Nuestras dos frases de la semana nos las aporta Charlie Munger, quien nos dice: recuerde que la reputación y la integridad son sus activos más valiosos y se pueden perder en un instante. Y esta otra que también es muy importante y nos dice: trata de pasar todos los días intentando ser un poco más sabio de lo que eras cuando despertaste. Con el desarrollo de las evidencias de la actividad número 3 alcanzaremos nuestro tercer resultado de aprendizaje y nos estamos aproximando al cumplimiento de todos los resultados de aprendizaje para la aprobación del curso. Para esta tercera semana desarrollaremos la actividad número 3 y desde el panel de navegación le damos clic aquí en la margen izquierda en actividad número 3 o aquí al centro también está un menú en el que le damos clic ahí y se nos despliega este submenú de la actividad número 3, donde vamos a encontrar la guía de aprendizaje de la actividad número 3, el material de formación de la actividad número 3, el material complementario de la actividad número 3 y las dos evidencias que tenemos que presentar y aprobar. Uno, la actividad interactiva y dos, el taller aplicando el PUC. Para conocer la guía de aprendizaje le damos clic aquí en guía de aprendizaje, nos lleva a esta interfase,
Le damos aquí para descargarla, descargamos la guía de aprendizaje, la leemos completa, allí nos dice qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Es así que, por ejemplo, en la página 3 de esta guía vamos a encontrar que tenemos que presentar nuestra actividad interactiva conociendo el PUC. Entonces es un cuestionario que tenemos que responder de manera interactiva hasta su finalización y aprobación. Si no alcanzan a aprobarlo, recuerden, yo lo dejo habilitado para que la puedan repetir. Y también allí vamos a encontrar en la guía de aprendizaje la otra evidencia que tenemos que presentar de la actividad número 3, que es el taller aplicando el PUC. Leyendo la guía de aprendizaje, sabiendo qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, vamos a abordar el material de formación de la actividad número 3. Le damos clic acá. Luego en esta interfaz le damos clic acá y vamos a encontrar que disponemos del material en versión descargable y del material en versión multimedia. Le damos clic ahí en versión multimedia y luego en versión descargable y lo guardamos. Si le damos clic en versión multimedia, nos va a llevar aquí, le damos iniciar, leemos la introducción, luego cerramos y aquí empezamos a mirar dónde está interactivo y empezamos a abordar estas temáticas. Objetivo del plan único de cuentas, le damos clic acá, dinámica y descripción de las cuentas y hemos abordado el material de la actividad número 3. Lo complementamos con este material de apoyo, material complementario, le damos clic aquí en material complementario. Nos lleva acá y vamos a encontrar el plan único de cuentas y cuentas contables de contabilidad. Abordamos estos dos temas también. Como ya tenemos claro qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo de acuerdo a la guía de aprendizaje y ya hemos abordado y apropiado los conceptos del material de formación y del material complementario, podemos abordar las evidencias a desarrollar. Lo primero, entonces, la actividad interactiva conociendo el PUC. Le damos clic acá, aquí le damos entrar, aquí le damos iniciar, leemos la introducción, cerramos y empezamos a contestar las preguntas de esta prueba interactiva hasta su finalización y aprobación. Estoy seguro que la van a aprobar, ya algunos la han presentado y la han aprobado. Si alguien de pronto no le alcanza a aprobar, entonces ella queda habilitada para que más adelante la puedan repetir. Ahora van a abordar el taller aplicando el PUC. Le damos clic acá. Ya lo hemos leído en la guía de aprendizaje. Sabemos qué tenemos que hacer, qué es lo que nos pide. Lo hacemos, lo guardamos en nuestro computador, de acuerdo a las indicaciones que hemos leído en la guía de aprendizaje y en las que se van a dar nuevamente aquí. Lo guardamos y luego lo vamos a anexar para enviar. Entonces aquí le damos agregar entrega, ya lo saben ustedes. Y en esta caja de texto no se desarrolla la evidencia. Ninguno de los talleres se desarrolla acá. Aquí simplemente hacemos la presentación de nuestra evidencia. Buenas tardes, instructor. Me permito adjuntar mi archivo con la evidencia correspondiente al taller 3 aplicando el PUC. Muchas gracias. Le damos clic aquí en este icono de archivo, lo buscamos en nuestro computador, lo anexamos, el que hicimos nosotros para enviar, lo enviamos y le damos guardar y ya hemos enviado nuestra evidencia del taller. De esta manera hemos cumplido con las dos evidencias. Vamos a ver y recordar lo que nos dice la guía de aprendizaje respecto de este taller aplicando el PUC. Habiendo leído la guía de aprendizaje, aquí lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Se solicita que una vez que hayamos apropiado los conceptos del material de estudio, entonces debemos realizar la descripción de algunas de las principales cuentas del PUC, señalando la forma en que éstas se utilizan. Al menos escojamos 10 cuentas, mínimo 10 cuentas, tanto del activo, del pasivo, patrimonio, ingresos, gastos. Las describimos ahí, cómo se usan, cómo se clasifican, cuál es su naturaleza. eh, y las presentamos, cuáles son los códigos que utilizan y hacemos una descripción. Lo podemos hacer en Word como un informe y lo llevamos a PDF o lo presentamos como una presentación muy didáctica en PowerPoint. Cualquiera de las dos formas se puede. Y se envía como lo hemos visto acá. Le podemos incluir gráficos, esquemas para hacerlo más didáctico, más entendible. Eso es lo que nos pide en esta evidencia del taller que debemos enviar. Entonces realice su evidencia en un archivo que luego anexará y enviará desde la plataforma. No desarrolla la evidencia en la caja de texto como lo reiteré. El taller debe realizarse en Word llevado a PDF o en PowerPoint y podrá incluir gráficos, imágenes, cuadros que lo hagan más atractivo.
Esto es a manera de ejemplo, ¿sí? Simplemente es para que ustedes tengan una idea, pero usted va a quedar mucho mejor, más atractivo, más claro, más descriptivo. Listo. Con esto hemos visto entonces qué tenemos que hacer en esta actividad número 3 para esta tercera semana, que estoy seguro van a aprobar y de esta manera se están acercando ya a su certificación. Recordemos que tenemos que haber tenido ya presentadas las evidencias de la actividad número 1 y de la actividad número 2. Ahora vamos a abordar un tema complementario al material de estudio que quiero que le presten atención. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan esta temática, pero también otros es la primera vez que están viendo conceptos relacionados con la contabilidad. Son conceptos fundamentales. Y la partida doble es un axioma de la contabilidad, es decir, es un principio fundamental, es una verdad absoluta que se utiliza aquí y en cualquier parte del mundo para registrar los hechos económicos en la contabilidad. ¿Qué es la partida doble y cuando nos referimos a partida doble, a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de partida doble, lo que estamos significando es doble anotación, doble registro. Es decir, que este sistema de la partida doble consiste en registrar simultáneamente las dos partes contrapuestas de una operación o de un hecho económico que queremos registrar, causa y efecto, que siempre aparecen como mínimo en todo hecho contable. De aquí podemos deducir lo siguiente. Frente a cualquier hecho económico, mínimo, debemos tener claro que se deben hacer dos registros. Y esos dos registros son los que conforman la partida doble. Es decir, que tenemos que registrar en partida doble, asentar en partida doble los hechos económicos que ocurren tanto a las personas como a las empresas y que se quieren dejar consignados en un sistema contable. La contabilización de los hechos contables se realiza basándose en este método de la partida doble, que nos dice que todo hecho contable afecta como mínimo a dos cuentas. Aquí lo dice claramente. Todo hecho contable afecta como mínimo a dos cuentas. ¿Qué quiere decir? ¿Afecta una? No. Mínimo dos. ¿Afecta tres? Sí. ¿Afecta cuatro? Puede ser. ¿Afecta cinco? Puede ser. Pero nunca afecta a una sola cuenta. Como mínimo, todo hecho contable cuando se va a registrar se debe registrar en partida doble y esto quiere decir que debemos hacer dos registros. Mínimo, utilizar dos cuentas. Cómo se reflejan o cómo se capturan los hechos económicos que ocurren en la vida diaria de una empresa o de una persona? ¿Cómo los capturamos? ¿Cómo los reflejamos? ¿Cómo los registramos? A partir de los llamados asientos contables. Los hechos contables son los sucesos de carácter económico que afectan el patrimonio de una persona o de una empresa. Reiteremos entonces, la partida doble, ¿qué significa? Doble anotación, doble registro. El sistema se basa en los siguientes fundamentos. En todo hecho contable siempre habrá, pensémoslo así, un deudor o deudores contra un acreedor o acreedores por el mismo valor registrado. Es decir, que en toda operación contabilizable llega a ser deudor el elemento patrimonial, agente o persona que recibe y su contraparte, acreedor, el que entrega. En todo hecho contable, la suma del valor adeudado a uno o varios elementos patrimoniales ha de ser igual a la suma del valor abonado a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de los registros que nosotros hagamos al débito deben ser iguales a la sumatoria de los registros que nosotros hagamos al crédito para saber que estamos en partida doble. Cuando yo registre una cantidad determinada al débito o a los débitos, tiene que ser igual a la que registré a los créditos. Ahí es donde me doy cuenta que estoy en partida doble y puedo tener la tranquilidad que registré adecuadamente. En cualquier momento, la sumatoria del debe ha de ser igual a la sumatoria del haber o del crédito. Esto es lo que nos permite a nosotros hacer como una pruebita, una prueba para estar tranquilo y decir, registré bien, porque aquí me dio 100.000 al débito y aquí me dio 100.000 al crédito. Quiere decir que contabilicé bien. El sistema de partida doble lo asemejamos, lo alegorizamos a una balanza. Y esta balanza, en su esquematización, la asemejamos a una T, donde a un lado estará el debe y donde en ese debe hacemos registros débitos y en el otro lado está el haber o crédito y hacemos registros crédito.
De esta manera siempre pensemos que cuando estamos registrando tenemos que quedar en balance al finalizar la contabilización y para eso utilizamos el esquema de la cuenta T. Ese sistema de partida doble es el método o sistema de registro que se utiliza en la contabilidad en cualquier parte del mundo. Se asemeja a una balanza, como lo decíamos, ya que tiene que estar en igualdad de condiciones para estar en equilibrio. Se basa en los conceptos fundamentales de que tenemos el debe o el débito y tenemos el haber o crédito en esa balanza o en esa T. El debe, en el debe, ¿qué hacemos? Debitar. También se le llama cargar o adeudar. Nosotros, para no confundirnos, al debe le decimos debitar cuando registramos y al crédito le decimos, o al haber le decimos acreditar. En cualquier operación comercial o hecho económico se manejan por lo menos dos cuentas, ya lo hemos reiterado, por lo menos dos cuentas. Una que se debita contra su espejo o contrapartida que se acredita. Cada operación la registramos entonces dos veces, una en el debe y otra en el haber de dos cuentas diferentes. Esa anotación que involucra las dos partidas, al debe y al haber o al crédito, es lo que denominamos un asiento contable. Entonces, en el débito que hacemos, registramos, lo que quiere decir que estamos debitamos, y en el crédito acreditamos. Y recordamos entonces que lo asemejamos a una balanza. Para que siempre pensemos cuando estamos contabilizando, no existe ni podrá existir un débito sin un crédito, ni un crédito sin un débito. Si de pronto registramos un lado, verifiquemos que hayamos registrado también lo correspondiente en el crédito. Si no, entonces estamos contabilizando de manera coja, estamos contabilizando sin cumplir la partida doble. Pensemos siempre, esto es alegórico, ¿no? Todo valor que entra debe ser igual al que yo registré como una salida. La partida doble se compone cuando estamos registrando en el código y nombre de una cuenta que tiene, a la cual le cargamos un valor, le registramos un valor. Su funcionamiento consiste en registrar el valor del hecho económico en por lo menos dos cuentas. El valor debe ser igual tanto en una como en la otra cuenta. En una cuenta se registra en el debe, mientras que en el otro, en su contrapartida, en el crédito. También en algunos casos se pueden afectar más de dos cuentas, pero aún así se debe guardar el principio de partida doble. ¿Qué quiere decir? Que aunque se utilicen más de dos cuentas, la sumatoria de los débitos o los registros que yo haya hecho al débito deben ser iguales a los registros que yo haya hecho al crédito. ¿Cómo deducimos cuáles son los pasos para debitar o acreditar las cuentas para realizar un asiento contable? Lo primero que tenemos que hacer es que se debe conocer el hecho económico y se debe analizar. ¿Y cómo lo hacemos? A través del soporte contable, ya lo vimos. Entonces, con el soporte contable nos cuentan el chisme, qué fue lo que ocurrió. Entonces, en el soporte contable, si es una factura, nosotros sabemos cuándo ocurrió, sabemos qué fue lo que ocurrió, sabemos si lo que ocurrió fue una compra, ¿sí? ¿Qué fue lo que compramos? Y si lo que compramos es un bien para el uso de la empresa como un escritorio, entonces ya estamos pensando en un activo. Pero si lo que compramos fue un bien para la venta, estamos hablando de mercancías, que también es un activo. Si compramos un vehículo para uso de la empresa, estamos pensando en un activo. Si la factura nos dice que estamos comprando un bien o estamos pagando un servicio, ya nos está ubicando en qué es lo que tenemos que utilizar para registrarlo. Entonces estamos analizando el soporte contable. También nos dice la forma en que se pagó. Si lo pagamos completo, si pagamos una parte y quedamos debiendo, si nos cobraron fletes, si se derivaron impuestos, todo nos lo dice la factura. Luego de analizar esa factura, ese soporte contable, ya vamos identificando las cuentas que pueden intervenir en esta operación que vamos a registrar. Entonces ya ahí es donde ponemos a reflexionar que este documento, este soporte contable nos está indicando hacia dónde vamos a llevar el registro contable. Si fue la compra de un activo, si, en este caso en particular, o si ese soporte contable es que pagamos una deuda, entonces ya vamos identificando qué cuentas nos pueden servir. Por lo menos tenemos que pensar que se deben utilizar dos cuentas como mínimo,
Una en la que se va a registrar el débito y una en la que se va a registrar el crédito. Como mínimo pueden ser tres o cuatro, dependiendo del hecho económico. Se identifica cada una de las cuentas, si las que vamos a usar son del activo, del pasivo, del patrimonio, de ingreso, de gasto, de costo. Cada forma de utilizar estas cuentas tiene una manera de hacerlo. Es decir, hay que saber la naturaleza de las cuentas que vamos a utilizar. Y luego aplicamos el principio de partida doble, que cuando registremos estemos en partida doble. Por ejemplo, en este caso, digamos que era una factura, que compramos mercancía para la venta, hicimos el análisis, digamos, compramos mercancía. Entonces vamos a utilizar la cuenta del activo llamado inventario de mercancías. O no, vamos a utilizar la cuenta de costos llamado compra de mercancías. Muy bien. ¿Y cómo la pagamos? ¿La quedamos debiendo? No. ¿La pagamos toda? Sí. Entonces giramos un cheque por 800.000 pesos. Entonces registramos al lado débito la mercancía en la cuenta de costos denominado compra de mercancías y para no quedar coja el registro contable, entonces registramos aquí lo que ocurrió. Giramos un cheque por 800.000 pesos, disminuimos la cuenta del activo bancos y estamos en partida doble. De esta manera, analizando qué fue lo que ocurrió, identificando qué cuentas puedo utilizar, acordándome que tengo que hacer registros al débito y al crédito, saber si son cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio y luego verificando que se cumple la partida doble, es que he hecho un asiento contable. Ahora bien, ¿qué son Profe, asientos contables? ¿Qué son asientos? profe, profe, qué pena. Perdón, Debido ¿me a, cierran los micrófonos, porfa? no, profe, estoy haciendo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Quién habla? Digamos, en la compra de mercancías se ponen el débito los 800 porque entró la compra ahí y en el banco sale. Por eso se pone en el crédito. O sea, el banco ¿Me estás saliendo, preguntando o me estás afirmando? sí, no, te estoy preguntando. Y me estás afirmando. Si utilizan la Ok, cuenta de inventario de activos, ¿sí? De inventarios, que es de activo, ¿sí? Estás casi que mostrando, diciéndole a alguien que vea ese, entró mercancía a la empresa, ¿cierto? Entonces, se refleja el activo en poder de la empresa. Y su contrapartida es que nos desprendimos de dinero de nuestra cuenta de banco, ¿cierto? Que giramos y cancelamos la obligación. De esa manera queda el registro contable. ¿Entendido? ok, profe, gracias. Listo. Entonces, cuando hablamos de asientos contables, un asiento contable es el registro que se hace en la contabilidad de un hecho económico determinado. ¿Sí? Entonces, una empresa y una persona todos los días genera hechos económicos. Yo digo, me voy a quedar en la casa acostado y no voy a generar ningún hecho económico, no voy a hacer ninguna transacción económica. Ya está haciéndola porque el simple hecho de estar consumiendo luz, agua, nosotros estamos generando un hecho económico. Una empresa, cuando salimos a trabajar, cada día que trabajamos nos estamos ganando partecita de nuestro salario, estamos generando hecho económico. Pagar la buceta, pagar el café, todos son hechos económicos. La vida en un sistema económico es transacciones económicas. Y la contabilidad lo que hace es que las registra, las captura, las guarda para la historia y para después saber, bueno, ¿y cómo me fue? Bueno, ¿y qué pasó? Oye, ¿por qué me pagaron el sueldo y se me voló? Entonces, la contabilidad nos muestra la realidad económica tanto de las personas como de las empresas porque captura hechos económicos a través de los asientos contables. Hacer un asiento contable es contabilizar un movimiento en el cual se deben reflejar todas las partidas que forman parte de la operación. Entonces, si se movió activo, si se movió pasivo, si se movió ingresos, si se movió gasto, eso es lo que capturan los asientos contables. Hay diferentes tipos de asiento contable. Hablamos de un asiento simple, un asiento contable simple, cuando cuando solo interviene una cuenta al débito contra una cuenta al crédito. Es lo más simple. Como son mínimo dos, entonces utilizamos dos cuentas y una se registra al débito y su contrapartida por el mismo valor al crédito. Eso es un asiento simple. Pero también hay asientos compuestos y asientos mixtos. El asiento compuesto es cuando intervienen dos o más cuentas al débito contra dos o más cuentas al crédito. O el mixto que interviene una cuenta contra dos, una cuenta al débito contra dos al crédito o una cuenta al crédito contra dos al débito. Mínimo son dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, pero nunca un solo
asiento contable. Si me aparece un solo asiento contable, está cojo. Entonces yo digo, está mal porque cuando yo haga el balance de prueba, no me va a quedar en partida doble. ¿Qué es un asiento contable? Lo decíamos, es el registro de las operaciones comerciales en los comprobantes y en los libros de la contabilidad, para ir alimentando esa contabilidad día a día. En el registro contable se pueden presentar diferentes tipos de asientos, lo veíamos, asiento simple y asientos compuestos en términos generales. El asiento simple es cuando solo se afectan dos cuentas, una al débito contra su espejo o contrapartida al crédito. Ejemplo, compramos un archivador para uso de la empresa. La empresa no tenía archivador, ahora tiene un archivador. Llegó el mensajero cargándose un archivador y esa vaina, lo que me mandaron a comprar. Muy bien, présteme la factura. En la factura, ¿a quién se lo compró? Eso es importante saber a quién se lo compró. ¿Qué fue lo que compró? Un archivador, ¿de qué características? ¿Cuánto costó? 400.000 pesos. ¿Cómo lo pagamos? ¿Nos lo robamos? ¿Nos lo quedamos debiendo? No, lo pagamos de contado. Eso me lo cuenta la factura. Entonces yo con eso ya puedo ir a contabilizar y utilizar mínimo dos cuentas. Pues en este caso pues es muy simple, ¿no? Mínimo dos cuentas. Sé que ahora la empresa tiene un nuevo activo que no tenía, entonces utilizo una cuenta del activo. Las cuentas del activo empiezan por el número uno, que se llama equipo de oficina, por 400.000 pesos. Si lo dejo así solo, el asiento está cojo. Su contrapartida es que giramos un cheque por 400.000 pesos. Disminuimos otra cuenta del activo que es bancos en 400.000 pesos, estamos en partida doble. Asiento simple. Otro asiento simple. El 15 de enero la compañía La Mejor compra un computador para uso de la empresa por valor de 1.500.000 y lo paga de contado. Entonces, muebles y equipo de oficina, cuenta del activo, 1.500.000, contra su contrapartida, un registro del crédito por 1.500.000, que es la disminución de la cuenta bancos. Partida doble, 1.500.000 contra 1.500.000. Así en asiento contable y así en cuenta T. Muebles y equipo de oficina, 1.500.000 al débito contra bancos, 1.500.000 al crédito. Partida doble, asiento simple. Asiento compuesto. Es cuando se afectan más de dos cuentas que corresponden a registros al débito contra dos o más registros al crédito o viceversa. Veamos aquí. Vendemos mercancía por valor de 3 millones de pesos. ¿Sí? Una venta. Hicimos una venta. Por 3 millones, nuestra primera venta. Eso hay que registrarlo. No, ¿nos lo pagaron? Sí, nos dieron 1.200.000 en efectivo y nos quedaron debiendo el saldo a 2 meses. Bueno, hicimos nuestra venta. Vamos a llevar toda la contabilización de todas las ventas de todos los días en una cuenta llamada ingresos por ventas, comercio al por mayor y por menor, que es una cuenta de ingresos, donde vamos a saber al final cuántas ventas hicimos en el mes. Registremos la primera por 3 millones de pesos. Y nos entra a caja 1.200.000 en efectivo, nos da el cliente, al que le hicimos la venta, 1.200.000 en efectivo, les pedimos un recibo de caja por 1.200.000. La factura queda a crédito con un saldo de la deuda por pagarnos el cliente. Entonces ya tenemos una venta, los ingresos, las cuentas de ingresos empieza por el número 4, en el PUG lo pueden ver, su naturaleza es crédito, ya lo vamos a ver la naturaleza, entonces tenemos una venta, comercio al por mayor y al por menor, cuenta de ingresos, por 3 millones de pesos. Nos entró a caja 1.200.000, ahora tenemos 1.200.000 en caja, y tenemos una cuenta por cobrarle a clientes, que es un derecho que lo respalda la factura de compra, ¿sí? De compra a crédito que nos hizo el cliente por 1.800.000, partida doble. 3 millones al crédito contra 1.200.000 al débito, cuenta del activo, 1.800.000 al débito, cuenta del activo. Dos cuentas del activo al débito contra una cuenta de ingresos al crédito, partida doble. Aquí tenemos otro asiento contable. Compramos mercancía para la venta, entonces aquí vamos a utilizar la cuenta de inventario de mercancías con una cuenta del activo, 1.500.000. Pagamos 900.000, le giramos 900.000 al proveedor y le quedamos debiendo 600.000. Tenemos una cuenta del pasivo llamada cuentas por pagar a proveedores, 600.000 pesos del pasivo, 1.500.000 al débito contra dos registros al crédito para quedar en partida doble. La plataforma está diciendo que me quedan por ahí unos 10 minutos. Si no alcanzamos a terminar, ya saben, me esperan 2 minuticos, se vuelven a conectar y a través del mismo link y le damos tiempo a que se genere la grabación completa. Vamos a acelerar un poquito.
Aquí tenemos otro asiento contables. Compramos mercancía por valor de 5.500.000, giramos un cheque por 2.500.000 y quedamos debiendo cuenta por pagar a proveedores 2.500.000. Partida doble, asiento compuesto o mixto. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar la partida doble, saber que tenemos que quedar en igualdad de condiciones, registros al débito contra registros al crédito, saber qué es lo que pasó, analizar el hecho económico, mirar el soporte contable y determinar, bueno, utilizo cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio. Sabemos que tenemos cuentas del activo, tenemos cuentas del pasivo, tenemos cuentas del patrimonio, tenemos cuentas de ingresos, tenemos cuentas de costos, tenemos cuentas de gastos. Y pero aprenderme la naturaleza de las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de ingresos, de egresos, de costos, de gastos, no, eso es mucho para aprenderme. No, yo le digo que no tiene que aprenderse, sino si van a ver la naturaleza de la cuenta, ¿qué es la naturaleza de la cuenta? La naturaleza de la cuenta es como la forma en que la cuenta se comporta, como la forma en que la cuenta se comporta de manera natural o naturalmente se comporta así. Es decir, es como el género, el sexo de la cuenta. Entonces apréndase que la cuenta es del activo, aquí en cualquier parte del mundo, todas las cuentas del activo, llámese caja, dinero en bancos, vehículos, terrenos, mercancías, cuentas por cobrar a clientes, todas las cuentas del activo son de naturaleza débito, es lo que tenemos que aprendernos. ¿Y qué son los activos? Son todos los bienes y recursos que tiene la empresa para el desarrollo de su objeto social. Entonces son los activos, todo lo que la empresa tiene para el desarrollo de los objetos sociales. Si es una panadería, los hornos, las vitrinas, los mesones, las materias primas, esos son los activos de la empresa. Entonces los activos de la empresa, su naturaleza es débito. ¿Y qué significa la naturaleza? La forma en que se comporta. Es decir, cómo nace la cuenta, cómo aumenta la cuenta. Y si es de naturaleza débito, la cuenta que sea de naturaleza débito nace por el débito y aumenta por el débito. Entonces las cuentas del activo son de naturaleza débito. Nacen por el débito, aumentan por el débito. Cuando yo tengo que registrar por primera vez una cuenta del activo, cualquiera de ellas, la primera vez que la voy a abrir, la abro por el débito. Y si la voy a aumentar, la aumento por el débito. ¿Qué quiere decir? Que el crédito es para disminuirla o para cerrarla. Entonces, las cuentas del activo, todas son de naturaleza débito, todas. Nunca podrán ser de otra naturaleza. Quiere decir que nacen y aumentan por el débito. Ya me aprendí que las cuentas del activo es todo lo que la empresa tiene para desarrollar su objeto social. Mientras que el pasivo es todo lo que la empresa debe a deuda o las obligaciones que ha contraído para el desarrollo del objeto social. Entonces, si el pasivo es contrario al activo y el activo es de naturaleza débito, entonces por deducción yo digo el pasivo es de naturaleza crédito, porque es contrario al activo. Es decir, que nacen y aún todos los pasivos, todos, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a empleados, impuestos por pagar, cuentas por pagar a acreedores, todas las cuentas del pasivo, cuentas por pagar a bancos, todas las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito, contrarias al activo. Nacen y aumentan por el crédito. Si voy a creer en mi primer deuda, si voy a registrar mi primera deuda, la registro por el crédito. Pero cuando la voy a disminuir, la disminuyo por el débito. Esa es la naturaleza de las cuentas del pasivo. Entonces, ¿qué es el pasivo? Deuda con terceras personas, deuda con bancos, con proveedores, deuda con empleados, deuda con acreedores, deuda. ¿Sí? ¿Y qué es el patrimonio? Deuda, pero deuda con socios. El patrimonio es deuda con socios. El capital que aportaron los socios, la empresa se lo está debiendo, el capital que aportaron para la creación. Entonces, el patrimonio es deuda con socio. Es decir, que se comporta como el pasivo, porque es deuda también. Entonces, también es de naturaleza crédito. Nace y aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Si ve que solamente me tocó aprenderme de memoria las cuentas del activo que son de naturaleza débito porque deduzco las del pasivo y las del patrimonio porque son contrarias al activo. Entonces ya me aprendí que las cuentas del activo son de naturaleza débito, que las del pasivo, naturaleza crédito, y que las del patrimonio, naturaleza crédito. Con estas cuentas del activo, pasivo y patrimonio es que tenemos nosotros las cuentas del balance. Todas las cuentas del balance, para hacer un balance solamente utilizamos las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio y estamos expresando el balance de la empresa. Por el contrario, las cuentas de ingresos, que son cuentas nominales, diferentes a estas, para realizar los ingresos por ventas, por ejemplo, los ingresos financieros, ¿sí? Nos tenemos que aprender que su naturaleza es crédito. Es decir, que nacen y aumentan por el crédito, disminuyen por el débito.
Los gastos son egresos, contrarios a los ingresos. Si estos ingresos son de naturaleza crédito, los gastos que son egresos son contrarios a los ingresos, son de naturaleza débito. Y los costos que también son como egresos, son como los gastos, también son de naturaleza débito. Aprendiéndome la naturaleza de los ingresos, que es crédito, deduzco la naturaleza de los gastos y de los costos, que es débito. Esta es la naturaleza de las cuentas, la forma en que ellas se comportan cuando voy a registrar. Aquí en esta infografía también podemos verlo de esa manera. Las cuentas del activo, su naturaleza, débito, por eso está aquí en verde y aumentando hacia arriba. Nacen y aumentan por el débito, disminuyen por el crédito, las del activo. Las del pasivo son contrarias. Nacen y aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. Las de ingresos son de naturaleza crédito, nacen y aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. Mientras que costo y gasto son contrarios, son de naturaleza débito, nacen y aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Estas infografías le ayudan a uno a acordarse en cuando vaya a utilizar una cuenta. Ay, estoy utilizando una cuenta del activo, ¿por dónde registro? Es la naturaleza la que nos dice por dónde utilizar la cuenta. Aquí también la tenemos, otra infografía que también nos sirve de memoria. Activo, naturaleza débito. Nacen y aumentan por el débito, disminuye por el crédito. Las otras son contrarias, pasivo y patrimonio, contrarias, de naturaleza acreedora o crédito. Ingresos, de naturaleza débito. Gastos, de naturaleza, gastos y costos de naturaleza, perdón, ingresos de naturaleza crédito, gastos y costos de naturaleza débito. Con eso podemos hacer cualquier cosa de registro de cualquier hecho económico. Veamos algunas reglas de la partida doble antes de que nos corte. Pensemos en esto. Algunas reglas de la partida doble. A todo aumento de activo debe corresponder un aumento de pasivo. Cada vez que un activo aumente es probablemente que está aumentando también un pasivo. Veámoslo a ver. A todo aumento de activo corresponde un aumento de pasivo. Por ejemplo, la empresa compra a crédito mercancía para la venta. Entonces, compramos mercancía para la venta. Entonces, aumenta el activo porque aumenta el inventario de mercancía, ¿no es cierto? Y su contrapartida es un aumento del pasivo. Si fue a crédito, entonces quiere decir que ahora tenemos un aumento del pasivo porque tenemos una deuda con proveedores. Entonces, veamos que la factura a crédito no lo dice. En este caso en particular, vamos a probar de que un aumento del activo correspondería a un aumento del pasivo. Entonces, inventario de mercancías, activo, aumentó 100.000 pesos. Ah, pero como fue a crédito, cuentas por pagar a proveedores, que es un pasivo, aumentó también. Recuerde que es de naturaleza crédito. Entonces, aquí tenemos que se cumple que a todo aumento de activo puede corresponder un aumento de pasivo. A todo aumento de activo puede corresponder un aumento de capital o de patrimonio. Veámoslo pues. Los socios de la empresa aportan en efectivo un total de 1.000.000 de pesos para aumentar el capital de la empresa. Entonces dijeron, vamos a aportar 1.000.000 de pesos para aumentar el capital de la empresa. Entonces aquí aumentó el activo porque aumentó la cuenta en caja o en bancos del dinero en efectivo que se recibe como aporte de los socios. Y en contrapartida aumentó el patrimonio porque aumentó el capital. Entonces veámoslo pues a ver. Caja y banco, sí, aumentó el activo en 1.000.000 de pesos. Y a su vez aumentó el capital o el patrimonio en 1.000.000 de pesos. A todo aumento de activo correspondió un aumento de patrimonio. A todo aumento de un activo puede corresponder una disminución del propio activo. Veamos un caso. Se envía al mensajero a consignar en la cuenta corriente de la empresa la suma de 500.000 pesos. Aumenta el activo por aumento del dinero en la cuenta de bancos porque hicimos una consignación, pero a su vez disminuyó la cuenta de caja porque sacamos de caja para enviar al mensajero a consignar esa plata. Veámosla pues. Bancos aumentó, un aumento del activo en 500.000, pero disminuyó el activo en 500.000 porque disminuyó caja. Otra regla, a toda disminución del pasivo puede corresponder una disminución del activo. A toda disminución del pasivo puede corresponder una disminución del activo. Pagamos 50.000 pesos para disminuir la cuenta por pagar que teníamos con proveedores. Con los proveedores tenemos una deuda y le mandamos a pagar 50.000 pesos. Disminuyó el activo porque giramos a nuestro proveedor un cheque por 50.000 pesos. La cuenta de banco disminuyó en 50.000. Pero también disminuye la deuda que tenemos con el proveedor. Entonces veamos pues.